Buenos días, mi nombre es Jefferson Montoya y a continuación vamos a ver el desarrollo de la actividad 2, principales rutas terrestres de Colombia. Se nos pide elaborar una tabla de datos con 8 rutas de transportes principales de Colombia, en donde tenemos que colocar la ruta inicial y ruta final y las poblaciones por donde pasa esa ruta. Adicional a esto, se nos pide colocar la distancia del punto inicial, la distancia del punto anterior y la altitud de esa población. También se nos pide incluir la foto de la ruta. Para el desarrollo de la consolidación de estos datos, entonces lo que yo hice fue colocar el origen y el destino para ir sacando los kilómetros. Estos kilómetros que ven acá son los kilómetros del punto inicial, es decir, los kilómetros que hay desde este punto, el Olival por ejemplo, hasta Bogotá, que son 234. La distancia del punto anterior la tomé restándole esto a esto, y entonces nos da que de Santana al Olival hay 25 kilómetros de diferencia. La altitud fue un poco complicada, pero me encontré una página en internet que es esta, que nos muestra la altitud haciendo el cálculo con la latitud y la longitud de la zona. Entonces, por decir algo, Tunja, hacemos clic, obtener latitud, y él nos dice a cuántos metros se encuentra esa ciudad. Esos datos yo los coloqué acá en metros, y acá lo que hice fue convertir estos datos en kilómetros. Tenemos así entonces que para Bogotá, de Bogotá a Bucaramanga, encontré 16 rutas, 16 paraderos. Bogotá a Cali, 17 paraderos. Bogotá Santa Marta, 24 paraderos. Bogotá Medellín, 19 paraderos. Bogotá Villavicencio, 12 paraderos. Cali Medellín, 25 paraderos. Santa Marta Medellín, 35 paraderos. Medellín Bucaramanga, 21 paraderos. En este cuadro relaciono las distancias totales de las rutas de origen a destino. Entonces, de Bogotá a Bucaramanga, 398 kilómetros, Bogotá Cali, 463, Bogotá Santa Marta, 398, Bogotá Medellín, 430, Bogotá Villavicencio, 126, Cali Medellín, 422 kilómetros, Santa Marta Medellín, 836 kilómetros, Medellín Bucaramanga, 391 kilómetros. Una vez hecho esto, una vez ya tenemos la altitud y los kilómetros desde el punto anterior de la ruta, entonces lo que se solicita en la actividad es sacar los grados de inclinación. Los grados de inclinación se sacan con la fórmula altitud final menos la altitud inicial sobre la distancia. Ese resultado que tenemos acá, dependiendo si es positivo o negativo, lo que expresa o lo que quiere decir es que si es positivo, el vehículo va en subida, y si es negativo, el vehículo va en bajada. Pero este resultado está expresado en radianes. Entonces lo que necesitamos saber es cuánto equivale esto en grados. Para sacar este dato, entonces yo utilicé la fórmula en Excel, que es diferente a la que se usa matemáticamente, que es esta. En Excel se utiliza la función grados. Entonces tenemos que grados de la tangente inversa del ángulo, que viene siendo la expresión radian. Eso nos da como resultado 0,15 grados positivos. Así tenemos para las demás poblaciones de la ruta. Entonces, una vez obtenemos estos datos, lo que yo hice fue graficarlo, y este gráfico lo que nos da a nosotros y lo que nos ayuda a entender para qué sirve sacarle los grados a una ruta es simplemente para conocer cómo es el relieve de ese trayecto o de ese viaje. En pocas palabras, lo que nos enseña estos resultados graficados es que básicamente así se vería el relieve de la ruta con sus cadenas montañosas. Para eso es que nos sirven a nosotros sacar los grados. Los grados nos permiten saber cómo es el relieve de una ruta en específico. Una vez tenemos estos datos, entonces ya aquí yo realicé las gráficas de todos los viajes. Relieve Bogotá-Cali, relieve Bogotá-Santa Marta, relieve Bogotá-Medellín, relieve Bogotá-Villao, relieve Bogotá-Cali-Medellín,
relieve Santa Marta-Medellín, relieve Medellín-Bucaramanga. Consolidado resumido. Graficando estos grados en un plano cartesiano, entonces tenemos que 2 rutas son positivas y las 6 restantes son negativas. Una de las cosas que nos pide el profesor es hallar el tiempo estimado de viaje. La estimación del tiempo de viaje se obtiene simplemente dividiendo la velocidad del vehículo contra la distancia. Entonces el profesor acá nos da un plano y nos dice que cuando es mayor a 1 en subida, la velocidad promedio es de 40, ¿cierto? Entonces quiere decir que estos que están acá, por ser positivos, si fueran mayor a 1, la velocidad promedio es 40. Cuando están entre 0 y 1, o sea, estos dos están entre 0 y 1, la velocidad promedio va a ser de 80. Y cuando son menores a 0, todos los 6 que están acá debajo de esta línea, la velocidad promedio va a ser de 50. Conclusiones. La siguiente actividad se enfoca en algo específico, darnos a conocer los diferentes relieves de las diferentes rutas de Colombia. Mediante la realización de este ejercicio se obtuvo la habilidad de generar y reconocer el relieve geográfico de una ruta de transporte, permitiéndonos identificar los componentes básicos para la realización de su cálculo, haciendo uso de la tangente inversa, altura, distancia y calcular el tiempo estimado de llegada de los factores antes mencionados. Bibliografía. Gracias.